Para mí, un empresario que no es escaso mentalmente entiende perfectamente que lo único que te va a hacer millonario muchas veces es tener un gran producto. Hotmart Cast en español, lo que realmente necesitas para crecer con tu producto digital. Ese infoproductor que hoy está generando $3,000 mensuales puede pasar a $15,000 mensuales con un buen equipo. Y el que genera 10,000 puede pasar a 100,000 con un buen equipo. Bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de Hotmart Cast en español, ese podcast que tienes que escuchar si lo que quieres es llevar tu negocio digital al siguiente nivel. Ya sabes que aquí no se trata solo de escuchar, sino poner en práctica las cosas que los especialistas y expertos aquí comparten con todos ustedes. De eso se trata este podcast y el día de hoy viene una persona que estoy convencido va a ayudarles bastante a sus negocios, a sus embudos, a la creación de contenido, a muchas cosas. Ya estoy muy emocionado porque sepan de quién se trata, pero antes les voy a contar un poquito como en cada uno de los episodios para que sepan de quién es, si es que por ahí tenemos alguna persona que no lo conoce. Él es Mauricio Benoist, es un empresario, inversionista y mentor argentino, experto en crecimiento exponencial. Migró a México con $300 y después de múltiples fracasos cumplió su sueño de ser conferencista a través de un cambio de mentalidad que lo volvió millonario. Es rector del Instituto Benoist Latinoamericano, director del Centro de Investigación de la Conducta Humana y tiene estudios de máster en PNL, hipnosis, coaching y neurociencia. Mauricio Benoist es una figura altamente relevante en el ecosistema digital y de negocios por su capacidad para traducir la psicología y la neurociencia en resultados empresariales tangibles, así que ya se imaginan qué es todo lo que nos va a poder compartir el día de hoy Mauricio, pero antes de darle la palabra también quiero recordarles que este episodio tiene un regalo especial para todos ustedes, así que te recomiendo que pongas mucha atención porque en algún momento del episodio voy a dar una palabra clave para que ustedes se puedan llevar un regalo bastante especial, obviamente desarrollado por Mauricio. Y ahora sí, Mauricio, feliz y emocionado de que estés aquí en Hotmart Cast en español. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz de poder aportar a la comunidad. Ojalá que podamos dejar muchos tips y herramientas el día de hoy. Estoy más que convencido que sí. Y sobre todo, Mauricio, porque tú tienes una historia muy particular que yo creo que viven muchas personas, ¿no? En varios de los países de Latinoamérica, en el mercado hispano sobre todo. Entonces, me encantaría saber justo cómo empieza un poco la historia de vida de Mauricio, cómo entra en este mundo también, ¿no? Migraste hacia México, claro, con $300. ¿Cómo empieza ahí un poco como la historia de vida de Mauricio? Pues muchas gracias. Pues mira, yo vivía en Resistencia, Chaco, Argentina. Es la capital más pobre de todo el país. Familia clase media, baja, como 3 bajas. No pobre extremo, pero vivíamos muy limitados, ¿no? Como familia. Pero siempre fui una persona muy ambiciosa, siempre fui como que quería algo más, pero no sabía ni cómo ni qué. Primero estudié profesor de educación física, era lo único que yo sabía, pues yo hacía mucho deporte, jugaba fútbol, entonces, pues ¿qué tiene que estudiar alguien que juega al fútbol? Pues profesorado de educación física. Estamos hablando que tengo 42, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, o sea, redes sociales, nada, o sea, no existía nada de lo digital, o sea, por ahí había que alguna que otra paginita, pero hasta ahí. Y cuando tenía 23, 24, termino de estudiar, me hacen una oferta de venirme a trabajar un amigo que se vino, que estudiaba conmigo. ¿Te quieres venir a trabajar a México? Y yo, pues claro, me pagan el pasaje. Fue lo primero que le pregunté porque yo no tengo para comprar, no sé, $1,000 que puede valer un pasaje. Y me dijo, sí, nosotros ponemos el pasaje y qué sé yo. Y vendí mi moto, que valía $300. Me los guardé en el bolsillo y con eso me vine. O sea, ni pasaporte tenía. O sea, 24 años nunca había sacado un pasaporte. Me tuve que ir a Buenos Aires, sacar el pasaporte, o sea, hacer todo el trámite. Y llego a México y veo gente con aviones. Aparte me pongo a trabajar de personal trainer de gente muy rica. Y veo gente que me compré un yate y yo, ¿cómo que un yate? O sea, yo en mi cerebro existían las pangas, ¿no? O sea, y fue como todo un descubrir muy bonito de, ay, cabrón, ¿y cómo tiene chofer? ¿Cómo se tiene un chofer? ¿Por qué no manejas tú? Me acuerdo que una vez le pregunté a un cliente mío, oye, ¿por qué tienes 3 niñeras? O sea, tenía 3 hijos y 3 niñeras. ¿Y por qué tienes 3 niñeras? O sea, para mí era todo nuevo. O sea, yo me cuidaba solo cuando era chiquito. O sea, claro, mi mamá cerraba la puerta de la casa y quédate ahí, güey, cuídate y que Dios te bendiga, cabrón. Y no le metas los dedos al enchufe porque te vas a morir, cabrón. Entonces, para mí fue a los 24, fue un despertar muy bonito. O sea, yo empecé a preguntarle a toda esta gente a los cuales yo entrenaba, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hay que hacer? O sea, y ahí empezó el proceso.
Empecé a estudié administración de empresa, me metí a diferentes cosas. Obviamente lo primero que hicieron todo el mundo fue mandarme a estudiar. O sea, todo el mundo fue, oye, ponte a estudiar algo de negocios, ponte a estudiar. Y ahí fue que me metí a coaching, que a PNL, administración de empresas y empecé a estudiar. Pero ya en ese momento sabías que tu mundo era la parte de los negocios. No. Empecé a estudiar para saber algo. Y como a los 28, 29, ya después de 2, 3 años estudiando, me invitan a dar una charla a una universidad, pero así de casualidades del destino. Una amiga me dice, oye, ¿por qué no vienes? Tú que eres extranjero, estás luchando acá, o sea, trabajando. No me iba muy bien todavía, pero despiértale la conciencia a los jóvenes, porque ellos tienen familia, papá, mamá, tío, abuela. Tú te viniste solo, no tienes nada. Y yo, me preparé. Lo hice como yo consideré, pero salí de ahí y dije, esto está muy bueno. y ahí descubro y digo, a ver, espérame, ¿cuánto ganará un conferencista? Esa fue la primera pregunta que me acuerdo, que yo soy ambicioso. Sí. ¿Cuánto ganará un conferencista? Entonces me meto a YouTube, estamos hablando 2011. Todavía YouTube tampoco. Apenas empezaba. Empezaba, pero tampoco era como que estaba Facebook, estaba YouTube y hasta ahí. Me meto a YouTube y encuentro un conferencista, Miguel Ángel Cornejo. Muy famoso en su época. Muy famoso. Entonces le mando un correo electrónico, busco información, le mando cotizándolo como si yo lo fuera a contratar para saber cuánto cobraba, güey. Sí. Claro. Sí, entender un poco hacia dónde iba. Tener un poco, claro, a ver. Y cuando me responden el correo, porque sí me responden el correo, cobraba en aquella época 250,000 pesos por una conferencia de 2 horas, más viáticos. O sea, estamos hablando que más o menos eran como $18,000 en aquella época, en dólares. Y yo dije, madre de Dios, yo gano eso en 1 año y medio. Claro, y este güey lo va a ganar en 2 horas. Y ese día dije, yo voy a ser conferencista, voy a cobrar 250,000 pesos. En aquel momento lo puse en pesos. 250,000 pesos por conferencia. Y voy a dar 10 al mes. Y voy a ser millonario. Eso fue como planteé. Y al otro día le hablo a mi papá y a mi mamá. Mi papá cansado, porque yo era un güey que todo el tiempo hacía cosas nuevas. O sea, porque estaba buscando. Y mi papá no confiaba ya mucho en mí. Le digo, papá, ya sé lo que quiero hacer. Estábamos en un meet. Y tu papá de otra vez, ¿no? Sí, estábamos en un meet. Y le digo, papá, ya sé lo que quiero hacer. ¿Qué? Y la cara de ilusión de los dos de, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Voy a ser conferencista. Y la cara de los dos. ¿Y de qué vas a vivir? Me dijo mi papá. Claro, en su cerebro no tenía ni idea. Y le digo, papá, ¿no sabes lo que cobra un conferencista? Cobra 250,000 pesos y qué es, entonces, ¿qué? Y no, siempre con tus estupideces. Mi papá me pegó una regañada y apagué el Meet. Dije, no, yo voy a ser conferencista. Y ahí empezó el sueño. Wow. Ahora, una cosa es tener el sueño, ¿no? Y tenerlo a lo mejor ya medio claro, pero todo esto implica mucho trabajo. Que te paguen por conferencia no es tan sencillo. Claro. Porque tienes que llenar un auditorio. Claro, o sea, el conferencista te pagan por llenar. Yo me iba a todas las empresas, yo estaba en el norte del país, a todas las empresas de la ciudad a ofrecer mis pláticas. Habré recorrido, sin exagerarte, 150 empresas, de que me senté con recursos humanos, de que me senté con un gerente, o sea, 150 empresas que sí me atendieron y me senté. Y tú sabes que para que una empresa te atienda tuviste que golpear la puerta 20 veces. Y el 2014 me habla un hotel, que yo le hablé en 2013, y me dice, oye, para que nos des una charla de 4 horas. Y me terminaron contratando 8 horas, o sea, 2 bloques de 4 horas, y yo gané $800 por ese día. Y en aquella época pagaban con cheque. Entonces yo salgo con el cheque y digo, madre, 8 horas, ¿no? Dije, 8 horas. O sea, $100 la hora. Si yo trabajo 30 horas, pues gano $3,000. Yo ganaba, no sé, 1,000 siendo maestro, personal trainer y un montón de cosas. O sea, y empezó a llegar otra empresa. Claro, de todas las que yo había golpeado la puerta, yo no sabía que las empresas hacían presupuestos anuales. Entonces, yo no sabía. Entonces, claro, me decían, sí, güey, pero el año que viene, ya mi presupuesto de este año ya lo tengo agotado. Entonces, ya el siguiente año me metieron en su presupuesto. No, hombre, y en 2014 me habré facturado $400,000. Wow. Sí, fue un cambio radical. Brutal. De vida, de conducta, de todo. O sea, fue una cosa impresionante. Dime ahí algo, ahorita dijiste algo clave, ¿no? Y es
justo hay muchas personas, ¿no? Empiezan a emprender en lo que sea, ya sea algo digital, algo físico, lo que fuera, algún servicio, y claro, empiezan no a ver resultados y entonces dicen, esto no es para mí, o no es el negocio, o ya está muy saturado, ¿no? Que son cosas que escuchamos, pero ¿cómo mantener también esa motivación? Porque claro, o sea, tú hablas de un año que estuviste tocando puertas más 3 años, ¿no? Sí, Que atrás estuviste estudiando trabajando, y... estudiando, haciendo todo. Entonces, ¿cómo también mantener esto para a lo mejor no bajar? ¿O qué consejos, qué recomendaciones ahí tú podrías darle a la gente para esto? Yo creo que la gente, o sea, yo creo que el ser humano tiene el mal de la cenicienta, ¿no? Está esperando que llegue la hada madrina y le ponga el carruaje, le ponga el vestido y le solucione todo para ir a la fiesta como una princesa. El problema de la gente es que está buscando el beneficio de corto plazo. Y en los negocios es muy complejo. Debe haber alguno que otro que te diga, ay, yo hice mi primer lanzamiento y facturé $300,000, pero es muy raro. Yo creo que la gente lo que tiene que tener en su corazón es certeza. La certeza es como la fe de que las cosas van a salir bien en algún momento. Y hay que entender mucho el efecto compuesto. El efecto compuesto es muy sencillo. El primero, el segundo año no se ven los resultados normalmente como en tu cerebro creías. Pero estás creando algo, por ejemplo. Oye, hice 3 lanzamientos o hice 3 funnels y me fue de la chingada. Bueno, a ver, ok. ¿Qué aprendiste? No, bueno, aprendí a hacer funnels para empezar. Ok. Oye, ya llevo 400 videos grabados, ya me sale mejor el lenguaje. Bien. Oye, ya me siento más confiado. Perfecto. Oye, encontré una persona de marketing que, güey, los otros valieron todo madre, pero este cabrón es muy bueno. Bien. Entonces, si subamos el efecto compuesto, ya aprendiste a hablar, ya sabes hacer un funnel y ya encontraste una persona. Yo tuve que aguantar siendo maestro de escuela, personal trainer, para poder mantenerme, porque yo no podía vivir de eso. La abundancia se ve cuando no tienes. Cuando tienes es muy fácil verla. No, creo que eso es clave en todos los sentidos. O sea, cuando la tienes, pues está bien fácil. Cuando no la tienes, a ver, sí, ahí es donde demuéstramela. se ve realmente. Demuéstrame seguir grabando. ¿Recuerdas que al inicio te hablé de un regalo súper exclusivo? Pues en este momento te voy a dar la palabra para que vayas a comentarla a nuestro perfil de Instagram, @hotmart.lat. Ya sé que nos estés viendo en el canal de YouTube o nos estés escuchando en plataformas digitales, ve a Instagram, @hotmart.lat y comenta en todos los reels donde veas a Mauricio la palabra Mauricio. Y con eso te va a llegar una guía exclusiva para que puedas escalar tu negocio digital. Ve a comentar. En tu caso, ¿cuáles son como las claves para realmente poder entregar un buen producto? Porque se dice fácil, pero creo que no, hay mucho trabajo de fondo que muchas veces no vemos y creemos que el dar un PDF y subir mi clase ya es entregarlo. Entonces, ahí me encantaría que nos profundizaras un poquito. Sí, claro. A ver, yo creo que si en el 2025 se incrementó la tasa de reembolsos, no es porque en el 2021, 22, 23, 24 se hicieron las cosas bien. No había conciencia del cliente de pedir reembolso. Cuando el argumento de venta del infoproductor es, si a mí me funcionó, a ti te puede funcionar, al público que le está hablando es un público muy ignorante. A ver, te pongo un ejemplo. A mí me funcionó este proceso para hacer un funnel de venta, entonces a todo el mundo le va a funcionar. Ok, va, saquémoslo a la venta, ¿se va a vender? Sí, porque tú haces una promesa, en 30 días vas a generar $3,000. Bien. Entró Doña Guadalupe. Doña Guadalupe tiene 65 años. No abre una computadora hace 23 años. Dale un resultado a Doña Guadalupe. Para poder tener un buen producto hay 2 factores. Primero, entender que lo que a ti te funciona no le va a funcionar al otro. Primer paso. Te tienes que meter en las capacidades del otro. Para eso tienes un target de persona. Entonces yo digo, bueno, ¿qué perfil de persona tengo que traer a este producto para que el resultado le dé? O cómo yo establezco en mi programa un área para decir, bueno, si entra Doña Guadalupe, tengo un programa especial para Doña Guadalupe, pero si entra Juan, que es más tecnológico, tengo un programa para Juan. Los dos pueden ir al mismo objetivo, nomás que a Doña Guadalupe le va a llevar 2 años y a Juan le va a llevar 3 meses. Para mí, un empresario que no es escaso mentalmente, entiende perfectamente que lo único que te va a hacer millonario muchas veces es tener un gran producto. Totalmente. Por eso, a ver, si vas a incubar un negocio a Stanford, a Yale, a Harvard, están 4 o 5 años preparando el producto. Sí. No preparando cómo lo van a vender. ¿Me entiendes? Sí. Y aquí, todos los mastermind que hay... Es al revés todo. Todo es venta. Todo es venta. O sea, muy poco infoproductor hay realmente creando una conciencia de formar una empresa, de hacer algo bien, de que pueda trascender. De hecho, hay muchos que entran 2, 3 años, hacen dinero y se van de la industria. Porque no era que me gustaba, ya me gané $1,000,000, ya invertí acá, y ya me voy a hacer otras cosas. O sea, por eso nosotros apostamos a la universidad, apostamos al centro de investigación. Si podemos definir dentro de un negocio de infoproducción qué es lo que más dinero te va a generar, es tu marca. ¿Qué es lo que menos tienes que dejar de hacer? Creación de contenido. Lo que sí tienes que dejar de hacer es todo lo otro.
funnels, landing, automatizaciones, marketing. Entonces le digo, que ustedes están mirando al revés. O sea, están viendo cómo dejar de hacer lo más importante cuando, claro, están muy cansados hoy porque hacen todo y no tienen un equipo a quien delegar. Yo lo único que no dejo de hacer es creación de contenido. Pero después en la empresa no hago nada. Pero nada. Claro. Hace que hoy no estés quemado, ¿no? Y que estés motivado a seguir creando lo que haces. Claro, porque yo hice algo mucho más allá de mí. Yo creé procesos en mis productos que van mucho más allá de mí. Y cuando se vende, se dice eso. No es que se vende con la mentira de Mauricio te dará todas las clases. No. Porque la marca puede seguir siendo una persona porque jala mucho y tracciona mucho. Pero todo lo que suceda adentro tiene que ser hecho por un equipo. Claro. Entonces tú puedes seguir creando contenido a lo güey, o sea, tranquilamente. O sea, solo creamos muchísimo contenido. Yo me agarro 5 o 7 días al mes y grabo todo el día esos 7 días. En un día te puedo grabar 200 reels. Sí, claro, es muy fácil. O sea, vengo acá y te clipeo este podcast y saco 20 reels. O sea, entonces, crear contenido no es complejo. Entonces, yo les recomendaría mucho ojo, si ustedes van a empezar a segmentar qué delegar, siempre tienen que hacerse la pregunta, ¿qué debo delegar? No es delegar cualquier cosa. O sea, hay cosas que no puedes delegar. Yo no puedo delegar hoy la creación del contenido, pero sí puedo delegar todo lo que sucede atrás de la creación del contenido. Y para eso tengo 60 y tantas personas haciendo eso. Es mucho lo que sucede atrás de la creación de un contenido. Yo un poco lo que pienso, y sobre todo lo vemos con la mayoría de empresarios digitales, es que tienen mucho miedo de empezar a crear equipo, ¿no? Y también de empezar a soltar algo que de alguna forma es suyo, ¿no? Y más cuando está asociado a una marca personal. Y ahorita mencionabas, digo, antes de que empezara el podcast, que tu equipo está en sinergia totalmente, ¿no? O sea, en todos los sentidos, creo que llevan de alguna forma, pues, lo que tú eres, ¿no? O sea, creo que lo has podido impregnar bastante bien en todo tu equipo y que todo esté en sinergia. ¿Cómo llegar a eso y cómo lograr eso? Bueno, muy buena tu pregunta. A ver, ¿qué hace exitoso a una empresa grande? ¿Qué hace exitoso a Hotmart? ¿Qué hace exitoso a Expedia? ¿Qué hace exitoso a Despegar? ¿Qué crees tú que hace exitoso a eso? Un poco el equipo, las estructuras que tiene. No, un poco no. Todo. Obviamente el producto. Sí, en definitiva, si el producto fuera una miseria, no. Pero si el producto es bueno, ¿va? Primer paso siempre es el producto. Lo siguiente es cultura. O sea, si tienes un producto medianamente bueno, ni siquiera te estoy armando el mejor producto, pero tienes una muy buena cultura, es el equipo el que transiciona al producto. Entonces, tú podrás copiar mi funnel. Podrás copiar mis reels, podrás copiar el mismo podcast que hice y grabar de todo lo que yo dije y repetirlo, pero nunca vas a poder copiar la cultura de mi equipo. Es incopiable. Cuando tú vas a comprar una empresa, el inversionista que no sabe comprar una empresa ve cuánto va a ganar, no el número. El inversionista que sí sabe, lo primero que hace es ver el número, porque al fin y al cabo es como el norte. Claro. Pero el segundo paso es revisar la cultura. Y empiezas a revisar cómo está el capital humano, cuáles son las condiciones de trabajo, cómo están los contratos laborales. Y si las condiciones humanas y cultural del equipo están bien, el accionista tiende a comprar el negocio. Y en una evaluación de una empresa, por ahí puede ser más importante esto, la cultura, que el número final. Claro. Y que el producto final. ¿Ah? Entonces, la cultura puede hacer que tus acciones puedan valer mucho más en el momento si quieres vender tu empresa. Ahora, ¿cómo se crea una cultura? Hay un proceso largo. Hay que entender que esto no es de la noche a la mañana. Tú lo que tienes que hacer es un cambio conductual en las personas. Un lugar donde la gente entre siendo un humano y termine siendo otro. Y ahí se genera un agradecimiento. Y no estoy diciendo que no ganen dinero, claro que tienen, claro. Pero no es el punto principal. Yo voy a eventos y me quieren robar y piratear a toda mi gente. Oye, a mi directora, oye, le hablo. Y amigos, cabrón. O sea, oye, si te vienes conmigo para que me ayudes a armar el proceso educativo. Oye, si te vienes conmigo para el project manager. No se van. La gente entra no sabiendo el potencial que tiene y lo descubre contigo. La gente entra y cambia su manera de pensar. La gente entra a la empresa y cambia su conducta, pero para eso hay que trabajarlo. No sucede porque sí, hay que implementarlo. ¿Qué es lo primero que ves cuando entras aquí a Hotmart? Pues todos sus valores. Sí. O sea, porque las empresas grandes la tienen clara. Claro. Pero yo siempre digo a los chiquitos, güey, si los grandes lo hacen, ¿por qué tú no lo haces? No es caro eso, güey. Claro. No, pero no le ven relevancia o importancia realmente, es por eso, ¿no? Por ejemplo, para mí un punto fundamental es que el equipo tenga la visión que yo tengo. ¿Ah? Tengo varios negocios, pero de esta empresa de educación, 13 líderes.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Se van a venir acá a México, vamos a capacitarnos una semana completa, los 13 conmigo, pero se van a quedar en mi casa. Los 13. Vamos a estar apretados porque tengo un depa. Sí, o sea, tengo un depa. Claro. Es un depa amplio, pero 13 más mi familia. Y uno de los líderes me dice, oye, Mau, vamos a un hotel, güey. 13 personas, comida, desayuno. O sea, sí, es una locura. Te vamos a molestar a ti, no por nosotros, sino por ti. Claro. Y le digo, no, es que yo necesito que... Hay 5 o 6 que ya habían estado en mi casa muchas veces. Pero yo necesito que los otros entiendan cómo vivo. Que vean cómo es mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi mamá. Que entiendan qué hago cuando me levanto. Que vean que es real todo lo que hablo. Que lo vean, para que luego se vayan y hagan lo mismo con su familia y hagan lo mismo con sus líderes, con su equipo. Con su equipo. Porque son parte de mi vida y ellos tienen que entender, porque hay mucha congruencia entre la visión de la empresa y la forma de vivir. Cuando no hay congruencia entre la visión de la empresa y la forma de vivir, mejor ni los lleves a tu casa. Claro. Sí, entonces, eso es crear cultura. O sea, por ejemplo, en mi oficina a las 5 salen de trabajar. Y se acabó. Claro. O sea, excepción de algún lanzamiento o algo. Sí, claro, hay cosas Pero a extraordinarias. las 5 se van. Los domingos no les hablo. O sea, sábado en la tarde no les hablo, más que para saludarlo, pero no para... No, sí, claro. Sí. Porque yo quiero que vivan. Yo digo, hey, salgan de trabajar a las 5, 4:30 salen de la tarde, de trabajar como empresa grande. Claro. Pero los infoproductores tienen a su gente trabajando hasta las 11 de la noche. Entonces, es difícil. Ahora, ojo, al principio sí es complejo, pero yo sí siempre trato de invitar a los emprendedores de que tengan una visión de largo plazo. O sea, piensa que a lo mejor 3 años va a ser de mucho y arduo trabajo y parte de las utilidades que te quedarías tú las tendrás que compartir con la gente en capacitación, en cultura, en pero al fin y al cabo el efecto compuesto en algún punto paga y paga rendimientos muy ricos. Mauricio, creo que me gusta este tipo de pláticas porque creo que es, y ya lo decías tú antes, se habla poco de este tipo de temas, ¿no? En este mundo digital, normalmente el foco está en otras cuestiones y creo que es clave, sobre todo para la gente que quiere escalar sus negocios, ¿no? Que ya tienen buenos resultados, pero quieren ir más allá, como tener en cuenta todo esto. Así que agradecerte de verdad estos consejos porque para la gente creo que va a ser brutal. Y a nosotros, algo que decimos también mucho es que la gente se la pasa escuchando podcasts, se la pasa comprando cursos, pero realmente ejecutando muy poco. Claro. Y ahorita ya hablaste creo que de varios consejos que podríamos empezar como a poner en práctica, pero siempre nos gusta como cerrar los episodios con algún consejo también que tú le pudieras dar como a esa gente directo ahí a la cámara para la gente que nos está viendo y también obviamente la gente que nos está escuchando. Si hoy pudieras tú aconsejarles, recomendarles algo y que pudieran empezar a poner práctica tal vez desde hoy acabando este episodio, ¿qué sería? Define bien lo que quieres, o sea, ¿qué quieres ser? ¿Un infoproductor que genere $1,000, $2,000 al mes? Vale, se vale, se vale. Ok, y cásate con esa idea. ¿O quieres ser una empresa? Si decides querer ser una empresa, entonces empieza a trabajar mucho en la creación de esa estructura. ¿Qué significa trabajar en la creación de esa estructura? Primero, ¿por qué no contrato equipo? ¿Por qué no tengo oficinas? ¿Por qué no meto costos altos a mi negocio? Porque tengo miedo al dinero. Dame otra explicación. No hay. O sea, si yo te dijera, Edgar, vamos a suponer que tú estás facturando $100,000 al año. Un infoproductor bueno. $10,000 mensuales, vamos a ponerle redondito. 120,000 al año. De los cuales gastas en costos operativos, ads, un 35%. Te quedan tus $6,500 al mes. Te los quedas para ti. Estás viviendo como rey. Sí. Bueno. Pero ¿qué pasa si yo te digo, de esos 6,500, quédate con 1,500? Dame 4,000. ¿A quién? Bueno, vamos a dividirlo entre renta, una persona que le vas a pagar 800, otra persona de 300, y lo vamos a dividir acá a una estructura. Si sales corriendo, mente escasez, miedo al dinero. Pero si yo te digo, oye, güey, esos 4,000 que tú lo vas a colocar acá, en algún momento te van a generar 20,000 más. Entender que ese infoproductor que hoy está generando $3,000 mensuales puede pasar a $15,000 mensuales con un buen equipo. Y el que genera 10,000 puede pasar a 100,000 con un buen equipo. Pero hay un proceso donde tengo que primero compartir y el efecto compuesto empieza a trabajar para que en un proceso el efecto compuesto haga ¡flup! Y ahora sí se ve el resultado. Entonces ese sería mi consejo. Si tú quieres ser un infoproductor de $1,000, $2,000, $3,000 al mes, no tengas equipo, quédate así, no pasa nada. Haz videos, ads y bye. Pero si quieres generar una estructura, vas a tener que compartir un poquito de tu dinero para allá. Claro. Y para mí eso es mentalidad de abundancia.
Y pensar en el largo plazo, ¿no? Cuando Que tú al tienes final- mentalidad de abundancia, no tienes miedo al dinero. Y si no tengo miedo al dinero, si tú vales $2,000 al mes, bueno, tú vales mucho más, pero $5,000 al mes. Es que cuando somos chiquitos no podemos pagar tantos tampoco. O sea, podemos pagar 1,000, 1,500. Pero pues no tengo miedo de compartirlo porque pues, lo vales, güey. Debería ser un intercambio honorable. Más gente, en algún proceso sí, la curva se va hacia abajo, pero en algún momento la curva se va hacia arriba. O sea, porque esa gente viene a producir dentro de la empresa. Tampoco estoy diciendo que salgan y empiecen a pagar mucho a gente porque sí. No, no, no. Pero si tú tienes una visión de largo plazo, crear un buen equipo y crear cultura de tu equipo, va a tener rendimientos, pero estratosféricos. O sea, yo hago poco, dirijo. Y dirijo es una computadora, mirar KPIs. Y hago reuniones, 3, 4 reuniones a la semana. Bye. Y grabo contenido. Me dicen, oye, Mau, para hablar contigo porque tengo, no sé, una tecnología que te puede servir en el área de ventas. No es conmigo, yo no entiendo, yo no sé ni qué tecnología están usando. Vayan y hablen con mi equipo. O sea, y ellos van a decidir porque ellos tienen su presupuesto, ellos tienen su estructura, ellos saben si le van a meter o no le van a meter. Entonces, ese sería el consejo, que trabajen mucho en la cultura y que piensen a largo plazo. Oye, voy a compartir contigo porque sé que en algún momento tú también vas a compartir conmigo de los beneficios de lo que vas a hacer bien en tu trabajo, me lo vas a regresar a mí. Para mí, por ahí va la abundancia. Mauricio, de verdad agradecerte. Yo estoy más que convencido que todo lo que nos platicaste va a ayudar muchísimo, ¿no? A todos esos emprendedores digitales. Y también estoy segurísimo de que más gente va a querer saber de ti, más gente va a querer saber de todos estos programas que tienes. Así que para esa gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿cómo te podemos encontrar también? Pues como Mauricio Benoist en cualquier red social, ahí sí que aparezco en todos lados. Mauricio Benoist, me buscan. Y con mucho gusto. Y a ver, y creo que es una industria muy grande. O sea, donde falta, somos 10. O sea, y después son un montón chiquitos, pues. Pero si tú vas a hacer un evento, piensas en 10 personas, entre mujeres y hombres. Y está bastante interesante porque se mixió bastante bien. Pero yo, hey, ¿cómo nada más somos 10? ¿Cómo no hay 100? O sea, y tú dirás... un mercado que es como es, ¿no? Que es el tamaño que es. Y tú dirás, Mauricio, pero a ti no te conviene que haya 100. No, a mí me conviene muchísimo que haya 100. Porque, ¿qué pasa? Mientras más se entren y hagan las cosas bien, generan más cultura en el alumno, en el cliente. Entonces, si hay 100 que sean muy buenos, o 200 que sean muy buenos, va a haber miles de clientes contentos. Y esos clientes contentos le terminan consumiendo un poco a uno, un poco a otro, un poco a otro, un poco a otro. Pero si hay 10 muy buenos y hay 2,000 muy malos, los que les consumieron los 2,000 muy malos ya no quieren consumir porque dicen, no, yo ya compré y me fue mal. Entonces, creo que la gente vive mucho en escasez. No quiero decir qué hago, no quiero que le vaya bien al otro. Si cuando salieron los celulares hubieran salido muy malos, hoy no hubiera un mercado de celulares. Hay un mercado de celulares porque los celulares fueron buenos y solucionaron y se va haciendo más grande el mercado. Entonces yo deseo de corazón que la industria crezca y que haya cada vez más gente, infoproductores, conferencistas, gente haciendo las cosas bien, porque eso me va a generar a mí más dinero, estoy segurísimo. No, yo creo que el cambiar ese chip creo que va a ser clave. Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la última vez que te veamos en este podcast, porque creo que tienes todavía muchos otros temas en los cuales profundizar. Así que esta es tu casa, cuando quieras, este es tu espacio. Y para toda la gente que nos está viendo, pues ya saben que pueden suscribirse al canal y aprender la campanita para que no se pierdan de ningún episodio que estemos publicando. Y ya saben que también estamos en absolutamente todas las plataformas digitales. Ya por ahí Mauricio habló de la guía. Ya saben que en algún momento de este episodio les dije cuál es la palabra clave, así que no olviden de ir a comentarla para que se puedan llevar este regalo tan especial. Nos vemos en un próximo episodio.